Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos reunimos como siempre, como cada lunes, Señor, para poder estar en tu presencia. Y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Sí, Señor, yo quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque nos amas y nos haces sentir tu amor. En este momento, Señor, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por esas veces que yo no te respondí con amor a través del prójimo. Te pido perdón por mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por esas cosas malas que hice y las buenas que no hice, pudiendo haberlas hecho. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos, tenemos la certeza de que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje y de tu amor, de poder encontrarnos contigo. Nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú, Señor, puedes transformarla en vino. Solamente tú puedes hacer que esto sea más que una catequesis. Y por eso te pedimos que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Señor, pongo en tus manos, te entrego, Señor, cada pedido de oración que recibimos y cada intención que nosotros traemos en el corazón, los aquí presentes y los que están del otro lado de la pantalla. Te ponemos, Señor, estas intenciones ante tus pies y en tus manos, porque sabemos que no existe lugar mejor que ellas y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido, queridos hermanos, que me acompañen en esta invocación al Espíritu Santo de forma pausada. Hoy no tenemos apuro, hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a Dios. Hoy vamos a sentir, vamos a escuchar, vamos a apreciar lo que Él tiene para nosotros sin apuro, como si fuera que no existe un mañana. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles otro favor, que en este momento puedan interceder por mí en un momento de silencio, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo aquel que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a ver, como ya sabemos, una de las cartas católicas. En particular vamos a ver la primera carta de Juan, así como ya vinimos haciéndolo. Hoy nos toca el capítulo número 2. Iremos solamente tres versículos, pero con mucha profundidad, con mucho amor. Estos versículos son del 7 al 10. Las cartas de Juan están prácticamente al final de la Biblia, al final del Nuevo Testamento, antes del libro del Apocalipsis. Vemos la carta de Judas y después, a continuación, están las tres cartas cortitas del apóstol San Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 10. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído, y sin embargo se lo doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. Vamos a ir hasta el 11. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas los han cegado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios. No estamos leyendo una simple novela, no estamos leyendo una noticia, no estamos leyendo un cuento, una fábula, estamos leyendo la palabra de Dios. Es Dios mismo que nos está hablando a través de esta sagrada escritura. Y empieza diciéndonos, hijos queridos, disculpen. Empieza diciéndonos, hijos queridos,
no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Entonces a nosotros nos trata como hijos queridos suyos. Y porque nos ama, entonces nos transmite un mandamiento, nos transmite una enseñanza. Así como nosotros también, cuando tenemos una persona a la que queremos, tal vez los padres sepan con mayor precisión, cuando tienen hijos, quieren transmitirle lo mejor que ellos tienen dentro, lo mejor que ellos aprendieron, lo mejor que ellos pudieron recibir. Si bien durante toda su vida recibieron cosas buenas, también recibieron cosas malas. Sin embargo, ¿qué es lo que los padres quieren transmitir a sus hijos? ¿Esas cosas malas que recibieron que les causa sufrimiento o aquello bueno que les va a llevar hacia la felicidad? Evidentemente, un buen padre que no tenga algún tipo de trastorno o algo parecido va a querer lo mejor para sus hijos y va a querer transmitirle aquello, aunque sea poco que recibió, va a querer transmitirlo a sus hijos. Entonces el apóstol San Juan, ya en su ancianidad, decide a nosotros como hijos suyos en la fe transmitirnos lo más valioso, transmitirnos lo mejor que él recibió. Así que imagínense aquel discípulo amado que desde jovencito, 15, 17 años, conoció al Señor, de todo lo que él vivió, él recogió lo mejor y esto lo puso por escrito para darnos a nosotros. Y dice, hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. ¿Por qué habla de este mandamiento? ¿Y por qué dice que no es nuevo? Cuando nosotros veíamos ya el Evangelio de San Juan, ahí decía, en el principio estaba el verbo, en el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios. ¿Sí? Entonces, ya desde el principio, antes de la creación del universo, ya existía Jesucristo, ya existía la primera comunidad, ya existía la primera familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nació del amor que existía entre el Padre y el Hijo. Entonces, no es un mandamiento nuevo porque existió desde siempre. Desde el inicio de la creación existió el amor, desde el inicio de la creación existió la palabra de Dios. Y por eso nos dice, no es algo nuevo, sino que es algo que existió siempre. Sin embargo, les presento como algo nuevo, dice. Y tenemos que ver por qué. Y dice, el que ustedes tenían desde el comienzo, este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo, se la doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Y es un mandamiento que se lo presenta como nuevo porque es siempre actual. Es como esos autos clásicos que nunca pasan de moda y pasan los años y pasan los siglos y siguen siendo hermosos, siguen siendo valiosos. Incluso cuanto más tiempo pasa, más valor adquieren. Entonces, si con los artículos de colección ocurre así, imagínense con la palabra de Dios, que tiene un valor incalculable. Entonces, se presenta como algo nuevo porque es siempre actual y es una fuente inagotable de sabiduría. Significa que es como un pozo de agua del que siempre podemos quitar agua. Siempre podemos quitar agua y leemos una misma lectura que ya leímos 20 veces y parece que hoy nos dice algo especial, parece que hoy nos dice algo nuevo. Y ese poder tiene la palabra de Dios, de que siempre se presenta como algo nuevo, porque está siempre vigente. Y hay gente, hoy en día, muchas personas a nivel mundial que dicen, no, la palabra de Dios, pero no hablan de la palabra de Dios que tiene que actualizarse. Dicen, la iglesia tiene que actualizarse. Y si la iglesia no se actualiza, la iglesia va a morir, se va a quedar sin gente. Y es simpático porque pasaron 2000 años y si nosotros los católicos, con todos nuestros errores y debilidades, no pudimos destruirla, evidentemente que nadie va a poder destruirla. Sin embargo, nosotros estamos llamados a poder mejorar, a poder pedir perdón por esos errores y esforzarnos por ser mejor, esforzarnos por asemejarnos a Cristo. En los versículos anteriores decía, el que dice que le conoce
debe portarse como Él. Entonces, si bien nosotros somos limitados, somos pecadores, tenemos que tener ese deseo constante, ese deseo permanente, ese deseo perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Hasta la muerte. Hasta la muerte tiene que ser nuestro deseo de parecernos a Cristo, de pensar como Él, de sentir como Él, de actuar como Él. Ese tiene que ser nuestro deseo. Y cuando dice aquí, se lo doy a conocer como un mandamiento nuevo. Y ahí ya dijimos, ¿por qué? Porque es siempre actual, fuente inagotable de sabiduría, siempre actual. ¿Qué pide la gente? Que cambie la iglesia. Sin embargo, la iglesia no puede cambiar. Hay cosas que no puede cambiar. Hay cosas que sí y las va cambiando y se va renovando y va eh, evolucionando. Sin embargo, el depósito de la fe, eso significa ese tesoro que recibieron los apóstoles, eso no se puede cambiar. Es simple. Y hay gente que dice, no, ¿cómo puede ser que la iglesia no le permita a personas que se divorciaron volver a comulgar si es que el alimento es para los enfermos? Categórico, categórico que el alimento es para los enfermos, pero si es que el enfermo no tiene en cuenta ciertas condiciones para alimentarse, ese alimento le puede venir mal. ¿Sí? Entonces hay cosas que no hay que comer cuando hay que tomar ciertos remedios, porque tiene efectos secundarios. Bueno, entonces si nosotros en el cuerpo tenemos esas consecuencias donde a veces no es conveniente comer, o donde a veces no es conveniente tomar algún remedio por la condición que tiene la persona. Si yo tengo un dolor de cabeza, pero yo tengo un problema cardíaco, entonces hay remedios que yo no puedo tomar. Y a pesar de que sea un remedio y de que haga bien, yo no puedo tomar. Yo tengo que hacer otras cosas antes de poder tomar el remedio. Lo mismo ocurre una persona que vive con otra persona, que tiene relaciones con otra persona que no es su esposo, que se casa con una persona que no es su esposo, comete adulterio, dice Jesús. Y Jesús lo dijo, nosotros, ese es el tesoro que a nosotros nos entregó, nos dice el plan de Dios desde el principio era que lo que Él unió no lo separe el hombre. Eso lo expresó Jesús. Jesús, cuando vemos a Jesús, escuchamos a Jesús, vemos al Padre, escuchamos al Padre. Entonces Jesús nos dio un tesoro y nos explicó cómo tienen que ser las cosas. Y Él nos dice un matrimonio es una unión hasta la muerte. Nada les puede separar. En la Iglesia Católica no existe ningún motivo de divorcio, ni uno solo, ni uno solo. Sin embargo, a veces se sugiere la separación de los esposos en caso de peligro de muerte y otras situaciones. Sin embargo, esa persona está llamada a vivir en la castidad, en la castidad. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Nunca una persona que se divorció y está casada en segundas nupcias y tiene relaciones, nunca va a poder comulgar. Hoy en día hay situaciones especiales en donde se lleva a cabo un programa que se llama Vivir como Hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Si por algún motivo no es conveniente, no es tan conveniente que se separe ese esposo de esa esposa, por ejemplo, cuando hay un hijo chico, entonces el niño no tiene por qué pagar el pecado de su padre que le dejó a su esposa y se fue con otra mujer. Entonces es importante que pueda tener a la presencia de su padre y que su padre pueda cumplir ese rol. Sin embargo, si es que el padre decide que quiere comulgar, puede acudir a este programa como hermano en donde un sacerdote, inclusive en ciertos casos un obispo, sigue de cerca el caso. Entonces viven en una misma casa pero duermen en camas separadas. Entonces procuran vivir como Dios manda. Y por amor a un tercero, entonces por ese motivo no vuelve a separarse todavía. Sin embargo, cuando llegase el tiempo, lo ideal sería que él pueda cumplir la voluntad de Dios a cabalidad y volver con su esposa, la única esposa ante los ojos de Dios. Y la gente dice, no, pero ahora todo el mundo se divorcia. No. Lo que el mundo hace es una cosa. Lo que Dios manda es otra. Entonces la iglesia cuida ese tesoro de la fe
cuida ese depósito de la fe. Entonces, hay cosas en donde no es la iglesia la que tiene que cambiar, sino que es el mundo el que tiene que cambiar, el que tiene que escuchar a la iglesia con las enseñanzas que trae, recibidas de Dios y vividas dentro de la iglesia, porque es ese testimonio el que atrae y el que realmente da autoridad, el que realmente da una autoridad ante los hombres, para que los hombres acojan esa verdad. Porque si bien tiene una autoridad espiritual, muchas veces los hombres rechazan esa autoridad. ¿Por qué? Por el testimonio de vida. Sin embargo, a pesar del testimonio de vida que se puede dar, siguen teniendo la autoridad. Y eso es lo que Cristo dijo cuando se refirió a los maestros de la ley. Dice, todo lo que ellos enseñan, háganlo. Porque lo que ellos le enseñan está bien, pero no sigan su ejemplo, dice Jesús. Por las veces en que no cumplían, evidentemente. Entonces, lo que nos enseña la iglesia, a pesar de que a veces pueda equivocarse, y la mayoría se esfuerza por no hacerlo, entonces nosotros tenemos que aceptar esa autoridad que Dios dio a la iglesia cuando la instituyó. Entonces la iglesia cumple ese depósito de la fe, cumple en transmitir fielmente. La carta de San Pablo dice, transmitan fielmente, palabra de Dios, transmitan fielmente las enseñanzas recibidas, dice San Pablo, por carta o de forma oral. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Dios nos dijo, tienen que transmitir fielmente, no es lo que la mayoría le dice que ustedes tienen que hacer, entonces háganlo. Lo que la mayoría dice que tiene que ser ley, esa sea la ley. No, nosotros tenemos esa responsabilidad de transmitir fielmente lo recibido. Entonces Cristo se encarnó, se reveló, le manifestó esta palabra de Dios, este mandamiento del amor a su discípulo, y eso viene trasladándose, viene transmitiéndose de generación en generación, de persona a persona, de corazón a corazón, hasta que llegó hoy 2100 años después. Perdón, 2000 años después. Híjole. Y dice, por eso es un mandamiento, por eso se nos presenta como nuevo. Y aparte porque siempre es actual. ¿Por qué siempre es actual la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tiene la palabra de Dios? Y es simple. El hombre no cambia. El hombre no cambia. Los mismos 7 pecados capitales que tenemos hoy, que son consecuencia del desbordamiento, del descontrol de nuestras pasiones, eran los mismos que existían hace 2000 años. Entonces, cuando Dios nos dio instrucciones, por ejemplo, a Adán y Eva les dijo, no coman de ese árbol y ni siquiera lo toquen. Y ni siquiera lo toquen porque Él sabe que nosotros así empezamos. No, no pasa nada, estoy mirando nomás, toco, después ya quiero comprar. Después miro mucho y después ya quiero. Entonces, por eso que Dios que nos conoce más que nosotros mismos nos dijo ya a nuestros primeros padres, no coman de ese árbol y ni siquiera lo toquen. Es decir, no jueguen con la tentación. Con la tentación no se juega. No jueguen con la tentación, porque una vez que entran en la tentación, bueno, y a ver si me paro en el borde del precipicio, seguramente no me caigo. Y cada vez más cerca, hasta que eventualmente caemos. Y es lógico. Entonces, Dios, porque nos ama, nos dio instrucciones. Hay gente que dice, ¿y dónde lo que no está escrito cómo es lo que hay que vivir? ¿Cómo hay que vivir? No está escrito en ninguna parte cómo hay que ser buen padre. Mentira. Aquí está escrito todito, cómo ser buen padre, cómo ser buen hijo, cómo ser buen trabajador, cómo ser buen gobernante, cómo ser buen amigo, cómo ser buen sacerdote, cómo ser buen fiel. Todo está escrito. El problema es que la gente no lee, ve esto como aquel coche antiguo que no sirve más. Y están totalmente equivocados. Este coche es el que viene, sigue funcionando perfecto y tiene más valor y actualidad que nunca. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer ese valor, reconocer la actualidad de la palabra de Dios. Y es eso también lo que nosotros vamos aprendiendo. Eso es lo que la gente también suele manifestarme, de que le gusta que hay un ejemplo concreto de cómo se traduce lo que estamos leyendo en nuestra vida hoy. Y esa es la actualidad.
Ese es el Espíritu Santo el que actualiza la palabra de Dios a los diferentes contextos. Y dice, y sin embargo se las doy como un mandamiento nuevo que se hace realidad en ustedes, dice. En nosotros, en mi vida, se hace realidad la palabra de Dios. En tu vida y en tu vida se hace realidad la palabra de Dios. Se encarna la palabra de Dios en nosotros a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestros actos. Entonces dice, se hace realidad en ustedes. Esa palabra que existió siempre, que existió en Cristo, vuelve a hacerse una realidad hoy. Por eso yo suelo decir que cuando la gente nos vea, vuelva a ver la figura de Cristo caminando entre nosotros. Y la iglesia necesita profetas. Cristo necesita de profetas que anuncien su palabra con su vida y con sus palabras. Con sus palabras. Hoy necesitamos profetas, hermanos, que anuncien la palabra de Dios y denuncien lo que va en contra de ella. Y aunque seamos pocos, no importa. Una luz que se prende es suficiente para iluminar toda tiniebla. Una luz que se prende. Y aquí habla de la luz y nos dice, se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Por supuesto, en Él se hace plenamente realidad. En Él se hace perfectamente realidad la palabra de Dios. Y nos da todo el significado y cómo entender y cómo vivir. Y ese es nuestro ejemplo. Bueno, Marco, ¿y cómo yo hago para que se haga realidad la palabra de Dios en mí? Mírala a Cristo. Sé amigo de Cristo. Y Cristo te va a enseñar cómo hacer realidad la palabra de Dios. Cómo eso que el Padre te dice, eso que el Padre nos muestra, cómo llevarlo a la realidad. Entonces, conociendo los evangelios, viendo la vida de Cristo, vemos cómo se hace realidad esta palabra de Dios. Y nos dice, ya se van disipando las tinieblas, se van disipando. Generalmente esto es un proceso. Generalmente esto toma tiempo. A veces no. A veces se produce un milagro y ¡boom! Ya está. Porque Dios es misericordioso y a veces quiere mostrarnos su señorío por encima de todas las cosas. Y decimos, ¿cómo esta persona que hoy era así, mañana es 180 grados de lo que fue ayer? Y bueno, ahí tenemos el caso de San Pablo, gran perseguidor de los cristianos, un encuentro con Cristo y a partir de ahí, media vuelta, señores, y galopando hacia el otro lado. Y bueno, nosotros también podemos ser San Pablo hoy. También nosotros hoy podemos encontrarnos con Cristo y hoy cambiar para siempre nuestras vidas. Hoy podemos transformarnos en luz. Sin embargo, dice, lo que generalmente pasa es que se va disipando de a poco. Así como aquel ciego al que le sanó Jesús, le sana y ve los árboles y dice, parecen personas, no termina de ver. Sin embargo, Jesús persevera. Jesús no tiene problema en seguir sanándonos hasta que nosotros veamos la realidad como es. Veamos las cosas como son. Y entonces Jesús se alegra con nosotros. Entonces Jesús va disipando las tinieblas. Él es la luz. Él es la luz. Entonces en la medida en la que nosotros nos dejamos alumbrar, ahí se disipa la tiniebla. ¿Cuándo se disipa la tiniebla? Cuando yo me dejo alumbrar. Porque Cristo está siempre alumbrando, todo el tiempo, todo el tiempo. Él no puede hacer otra cosa que no sea alumbrar. ¿Qué nos toca a nosotros? Dejarnos alumbrar. Darle ese tiempo, ese espacio en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la reconciliación, en la oración y en el ayuno, en la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Ahí está la luz. En la adoración al Santísimo, ahí está la luz. Entonces ahí Jesús empieza a disipar las tinieblas y brilla la luz verdadera, no linternas, no flashes que parecen luz, pero después nos dejan peor. ¿Alguna vez miraron el flash directamente cuando te sacan una foto? Bueno, te quema la retina y después no ves nada. Así son las cosas del mundo. Pareciera que nos van a dar la felicidad, pareciera que nos van a dar la paz, pero mientras tanto nos estuvieron quemando la retina, es decir, nos estuvieron haciendo daño. En lugar de llevarnos a la plenitud, llevarnos a la felicidad, llevarnos a la paz,
termina dejándonos más lejos de ella. Entonces la luz verdadera continúa. La luz verdadera continúa. Lo otro se acaba. Lo otro perjudica. Esta luz verdadera sana. Esta luz verdadera sana. Y nos dice, si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, seguramente que está en la luz, porque cada quien es libre de pensar lo que se le antoje. Mi traducción no dice eso, dice, si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas, es decir, está equivocado. Aquí no es lo que cada uno piensa nomás, mira, yo llegué a esta conclusión leyendo tal o cual cosa, o después de reflexionar. No, nosotros no necesitamos reinventar la pólvora. La palabra de Dios ya nos dice qué es lo correcto. La palabra de Dios ya nos dice qué es estar en la luz. Es amar. El que ama ha cumplido ya la ley, dice San Pablo. El que ama vive en la luz, dice aquí Juan. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Amar. En la medida en la que nosotros amamos, empezamos a brillar. ¿Y a quién no le gusta estar con una persona que ama, que es generosa, que es atenta? Brilla por sí sola, es como que tiene una luz realmente, que irradia esa alegría, esa paz. Brillan en medio de tanta gente triste, enojada, violenta. Brillan. Brillamos, vos y yo brillamos cuando vivimos en el amor. Entonces es importante que podamos acudir al perdón, que podamos sanar esas relaciones con el hermano. No odiar absolutamente a nadie, ni a las personas más odiosas u odiables. Porque en la medida en la que más se le odia a esa persona, más odiosa se vuelve. Y más le odian entonces. Y así nos damos cuenta de cómo el círculo de odio crece. Lo único que puede cortar ese ciclo de odio es el amor. A pesar de que esa persona pueda ser odiosa, odiable, yo le amo. Y ese amor empieza a transformar y le convierte de odiable a amable. Y esa persona empieza a dejar de lado esa dureza que tiene. Pero lo único que puede lograr eso es el amor. El amor es el único camino. El amor es el único camino. No hay otro. Y decimos, no, pero entonces, ¿cómo si es que no entiende? Si no entiende, es el otro el que está equivocado. El amor es el único camino. ¿Y dónde vos quitas eso, Marco? ¿Por qué decir que el amor es el único camino? Si no es por las buenas, entonces es por las malas. Tiene que aprender. Bueno, yo una vez cuando estaba pensando por qué realmente el amor es el único camino, Dios me iluminó y me hizo ver con la Sagrada Escritura de por qué el amor es el único camino. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Dios es amor. Bueno, Dios es amor. Okay. Jesús dice, yo soy el camino. El camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Jesús es Dios. Dios es amor. Jesús es el camino. Dios es amor. El único camino es el amor. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, Dios tiene ese poder de iluminarnos, de traernos su luz. Entonces, haciendo una síntesis hasta este momento, hay un mandamiento antiguo porque siempre existió, pero es siempre actual. Y ese mandamiento es el amor. Ese amor nos hace brillar y nos hace brillar no solamente ante los hombres, sino principalmente ante el que todo lo ve. Brillamos ante Dios. Y Él escribe nuestro nombre en el cielo con cada acto de amor que hacemos y con cada acto de maldad que dejamos de hacer. Y nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. Yo no soy motivo para que mi hermano peque. Si yo soy malo, entonces yo soy causa de tropiezo. Yo me estoy volviendo piedra para que él venga y quiera ser malo también. Si yo soy mentiroso con él,
Y seguramente el otro va a querer ser mentiroso y va a querer tropezarse con esa piedra que soy yo. Si yo soy impaciente y digo muchas groserías, seguramente eso va a despertar en el otro eso mismo. Entonces yo soy piedra de tropiezo para esa persona. Si yo tengo la mente impura y me paso compartiendo cosas impuras, ¿qué va a generar? Que el otro probablemente quiera tropezarse. Sin embargo, cuando yo le amo, yo procuro ser mejor para que yo en lugar de ser una piedra pueda ser un puente. Para que yo pueda realmente ayudarle al otro en lugar de ser piedra de tropiezo. El amor nos lleva a la luz. Y dice, en cambio, quien odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas. Y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Las tinieblas lo han cegado. Entonces, queridos hermanos, aquí nos dice San Juan, hijos míos, lo mejor que yo recibí en toda mi vida es el mandamiento del amor. Esto, lo más precioso que yo tengo porque les amo, les entrego hoy. Este mandamiento antiguo porque estuvo desde siempre, actual porque siempre es vigente. ¿Cuál es este mandamiento? Este mandamiento es el amor. Ese mandamiento les lleva a brillar ante los hombres y ante Dios. Vivamos en la luz. Y esto podemos lograrlo solamente en la medida en la que nos dejamos iluminar por la luz verdadera, dándole tiempo y espacio. Así que de esta forma vamos a pasar al Evangelio de San Juan. Espero que se encuentren todos muy bien, que en este momento el Espíritu Santo renueve las fuerzas, renueve las energías que Él no necesita quitar de ningún lado. Él es Dios, así que Él puede renovar en este momento, quitar fuera la pereza y darnos esa diligencia, esa energía para que nosotros podamos escuchar y seguir aprendiendo. Podemos estirarnos un poco, podemos levantarnos, caminar un chiquitito. Pueden tomar ahí un trago de café, si es que tienen su cafecito después de la cena, por ejemplo. Y entonces de esa forma entramos con todas las pilas al Evangelio de Juan. A los que se están uniendo recién, espero que hayan tenido un bendecido lunes, que tengan ya la santa costumbre de compartir nuestra catequesis para inundar así las redes sociales del agua de Dios. Capítulo número 2, versículos del 1 al 12. Del 1 al 12. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea, así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor de señores, del Rey de Reyes. Bueno, hoy vamos a ver varios detalles. Vamos a ver diferentes títulos de María. Vamos a ver diferentes virtudes de María y de sus discípulos. Evidentemente, arrancamos con el primer milagro de Jesús. Y bueno, como les dije, vamos a ver los títulos de María, virtudes de María y de sus discípulos. Ahora voy a mostrarles en el mapa dónde empezó el capítulo 1 de San Juan. Aquí en la parte de abajo vemos una cruz roja en donde está la ciudad de Betábara. ¿Pueden verlo? Bueno, donde está esa cruz, un poco más abajo, ahí dice Betábara, esa rayita azul que vemos encima es el río Jordán. Esa rayita que vemos encima es el río Jordán. Entonces, al otro lado del Jordán, nos decía el capítulo 1, al otro lado del Jordán, nos decía el capítulo 1, en Betábara estaba Juan el Bautista bautizando. ¿Qué ocurrió ahí? Estaban dos de sus discípulos, uno de ellos era Andrés. Pasa Jesús y él dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchando ese anuncio, Andrés se va junto a Jesús y ahí le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y ahí Jesús le invita a vivir una experiencia, a tener un encuentro con él. Le dice, ven y verás. Tenés que vivir la experiencia, tenés que conocer con tus propios ojos. Bueno, se va Andrés y dice que ya era tarde, sin embargo no le importó y se quedó con el Señor a dormir en su casa. ¿Y qué hace al día siguiente? Le hace a Pedro el mayor favor de su vida. Le dice, hermanito menor, le encontramos al Mesías, aquel de quien hablaban Moisés y los profetas, es él. Ahí se encuentra Pedro con Jesús y ahí Jesús le asigna ya una misión y por eso le cambia el nombre. Dios cuando cambia el nombre, ya habíamos dicho, es porque va a asignar una misión. Así como le cambió el nombre a Abraham, él se llamaba antes Abraham, pasó de Abraham a Abraham. Al nombre de Jacob le cambió el nombre de Israel. Y así tenemos diferentes cambios de nombre. Y también, bueno, a María le cambia el nombre, le llama Quejaritomene, llena de gracia, porque iba a tener la misión, una de las misiones más importantes, traer al mundo físicamente al Salvador. Ok, ahora Jesús le cambió el nombre a Pedro y le dice, tú eres Pedro, tú eres Simón, pero te llamarás Pedro, que significa Kefas. Kefas, piedra. En el Evangelio de Mateo decía, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, eso fue lo que pasó en estos días. Y después dice, al día siguiente. Ahora, finalmente, después de Pedro, habíamos visto de que se encontró Natanael con Jesús, que le dice, Natanael o también Bartolomé le dice, tú eres el rey de Israel, porque Jesús le dijo, bueno, yo te vi cuando estabas debajo del árbol, y ahí entonces él cree, y él le dice, tú eres el rey de Israel. Hoy nosotros estamos en la ciudad de Caná de Galilea. ¿Dónde está Galilea? Galilea está allá arriba. Nosotros estamos en el mapa ahora abajo y vemos que es la región de Judea. Palestina de aquel entonces o Israel de aquel entonces se dividía en tres partes. La parte de abajo, digamos, que es Judea, en donde está Jerusalén, es la parte más alta de Palestina porque estaba sobre la montaña. Cuando nosotros ascendemos en el mapa, subimos, ahí dice Samaria y un poco más arriba está la región de Galilea. Ahí es donde está Nazaret, es donde está Caná de Galilea y voy a bajar un poco más ahora el mapa. Habíamos visto que Betábara está aquí abajo. Ahora dice que estaban en Caná de Galilea. Voy a colocar una cruz blanca aquí arriba y entonces ahí pueden ver, ahí está Caná de Galilea. La cruz está al lado del monte Tabor.
Espero que les suene el monte Tabor. Es donde Jesús se transfiguró enfrente a tres apóstoles, enfrente a Pedro, Santiago y Juan. Juan, Juan. Ah, el que escribió este evangelio. Sí, excelente. Bueno, ese Juan, el apóstol Juan, fue el que estuvo en el monte Tabor cuando se transfiguró Jesús. ¿Ahora estaban en el monte Tabor? No. Ahora estaban en Caná de Galilea. Y nosotros habíamos preguntado el otro día dónde está Betsaida. Betsaida está un poco más arriba. Ahí vemos a la derecha, dice Mar de Galilea. Y ahí arriba está Magdala, que es de donde era María Magdalena o María de Magdala. Está Genezaret, está Cafarnaúm, está Corazaín, está Betsaida. Bueno, ahí está Betsaida. Y nos decía aquí que Felipe, Andrés y Pedro eran de Betsaida. Aquí. Entonces estaba el mar de Galilea y habían varios pueblitos alrededor. Aquí en Paraguay tenemos la Upacaraí, a un lado está San Bernardino, al otro lado está la ciudad de Patiño. Bueno, aquí tenemos el mar de Galilea o el lago de Genezaret, también se le llama, es el mismo lugar. Y en este mar alrededor habían pueblitos. Entonces ahí vemos Magdala, de donde era María Magdalena, el lago de Genezaret. Después vemos ahí Corazaín, Betsaida. Ahí de Betsaida eran. Físicamente estaba ahí el pueblito donde vivían Felipe, Pedro y Andrés. Excelente. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en Caná de Galilea. ¿Qué pasó ahí? Había una boda. Había una boda. Esta ciudad está más o menos a 7 kilómetros al noroeste de Nazaret. Nazaret está ahí un poquitito más abajo, en la parte de abajo de la X, ahí está Nazaret. Entonces, a 7 kilómetros al noroeste, hacia arriba y a la derecha, para los que no saben los puntos cardinales, es importante saber los puntos cardinales. Entonces, un poco más arriba a la derecha está Caná de Galilea. Y dice que en esta ciudad es donde se celebró la boda. ¿Y a quién le cita primerito? A María. Dice, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. ¿Quién es la madre de Jesús? María. Entonces se le menciona en primer lugar a Santa María y no se le menciona a José. La Biblia de Navarra nos dice que es probablemente porque eh, el santo patriarca ya estaba muerto en aquel entonces. Entonces estamos hablando más o menos de cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años y que en aquel entonces, porque no se menciona a San José, es probable que él ya haya partido para la patria celestial. ¿A quién se le mencionó primero? A María. Y vemos aquí, bueno, ya sabemos dónde estamos, en qué parte. Estamos en Caná de Galilea. Vamos a quitar estas cruces, vamos a guardar nuestro mapa y vamos a continuar. Entonces estaba en una boda, a una boda. Y dice que también fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. También, mira, estaba también ahí Jesús. Pero evidentemente que la que era conocida, la que era cercana a los novios, probablemente era María. Por eso también se le menciona antes. Y aquí San Máximo de Turín y otros nos dice, el Hijo de Dios fue a esta boda para santificar con su presencia el matrimonio. Jesús fue a esta boda para santificar con su presencia el matrimonio que ya había sido instituido, dice. Claro, porque en la época de Moisés y mucho antes ya se instituyó lo que era el matrimonio y después justamente por eso también le pidieron a Moisés el certificado de divorcio. Entonces, bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí nos dice, y por eso se suele elegir, esta es una anotación mía, por eso se suele elegir este texto en la celebración del sacramento del matrimonio. Generalmente en la fiesta del matrimonio, en el sacramento, se suelen elegir las bodas de Caná porque es un símbolo, es un signo y un recordatorio de que Jesús está presente ahí, de que Jesús es el que bendice esa unión entre ese hombre y esa mujer para siempre. Y es que Jesús el que hace nuevas todas las cosas, el que va a renovar su amor para que puedan sostener esa vocación, porque es una vocación hasta el final, hasta el final. Jesús se hizo presente
como ya dijimos, para bendecir el matrimonio. Y dice en el 3, sucedió que se terminó el vino preparado para la boda. Se terminó el vino preparado para la boda. Se quedaron sin vino. No dice aquí por qué se quedaron sin vino. No, a lo mejor calcularon mal, a lo mejor fue un error de los novios, a lo mejor faltó dinero y no pudieron comprar, a lo mejor vinieron invitados que eran bastante tomadores y se tomaron todo el vino. No sabemos realmente qué fue lo que pasó. Lo que sí que ellos, bueno, sea por su causa o no, por su prudencia e imprudencia, se acabó el vino. Y eso es una situación fatal. En la fiesta, cuando se acaba las bebidas, la gente ya generalmente empieza a irse. Y, y sin embargo tiene un significado el vino, significa la alegría. El vino representa la alegría. Entonces es como que la alegría se estaba yendo de este matrimonio. Y la madre le dice a Jesús, no tienen vino. Ahí nos damos cuenta de qué tan importante es el rol de la mamá. La mamá es la que siempre está atenta a ver a qué le faltan a sus hijos. Muchas veces hay papás atentos también. Sin embargo, cuando nosotros miramos la generalidad de los casos, y algunos casos muy tristes como el abandono de un padre, el que generalmente suele abandonar al hijo es el papá, es el hombre, no es la mujer la que generalmente la abandona. Hoy en día, y seguramente que antes también encontramos casos tristísimos de madres que abandonan a sus hijos. Sin embargo, es ese instinto natural que tiene la madre de estar atenta por su hijo. Y el padre también puede tener esa característica de estar atento por su hijo. Sin embargo, es una característica propia, natural, prácticamente automática, podríamos decir, de la mamá, prestar atención a sus hijos. Y, y nosotros podemos preguntarnos, bueno, María como mamá, aquí ya, por qué estaba atenta a los novios? Porque ella es mamá y bueno, podía ver de cierta forma como a sus hijos, a esos novios que se quedaron sin vino. Bueno, hay una necesidad, no hay vino. Pero ¿por qué se acerca a Jesús? ¿Por qué se acerca a Jesús si Jesús nunca había hecho un milagro? ¿Por qué se acerca a Jesús a decirle no tienen vino? San Romano el Melódico nos responde. María hubiese respondido, yo misma he visto a Isabel llamarme Madre de Dios antes de que yo diera luz. Y María, ¿cómo era? Ella escuchaba las cosas y las guardaba en su corazón. Esas palabras de Dios que ella escuchaba, las meditaba en su corazón y dice, yo misma he visto a Isabel llamarme Madre de Dios antes de que yo diera luz. Después del nacimiento de mi hijo, Simeón me ha cantado, Ana me ha exaltado. Los magos vinieron corriendo desde Persia hasta el pesebre, porque una estrella les anunció por adelantado este nacimiento. Los pastores junto con los ángeles se convirtieron en heraldos del gozo, y la creación entera se gozaba en ellos. Todo esto vivió María, y ella pregunta, ¿podía yo ir a buscar mayores grandezas que estos milagros? Que su prima le haya llamado Madre de Dios antes de que dé a luz, de que vengan estas personas de Oriente que fueron guiados por una estrella, y dice, ¿podía yo ir a buscar mayores grandezas que estos milagros para creer, según su fe, que mi Hijo es aquel que todo lo ha creado con sabiduría? Entonces María tenía entendimiento de algunas cosas. Ella pudo acoger eso que fue ocurriendo en su vida. Ella pudo ver la mano de Dios, el obrar de Dios a través de las diferentes personas, a través del ángel que se le presentó, a través de esos hechos. Ella reconoció lo que Dios quería y quién es el que estaba con ella en esa boda. Por eso se acerca, porque ella sabe quién es Jesús. Ella sabe el poder que Él tiene. Y por eso se acerca confiada a Jesús. Y ahí le dicen no tienen vino.
Jesús le responde, ¿qué quieres de mí, mujer? Ahora aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué le llama mujer? ¿Por qué no le llama mamá? Y hoy muchas veces la gente interpreta esto como una negación de Cristo de su mamá, de su relación física con su madre, o de que tenía alguna inquietud y por eso le llama mujer. Sin embargo, muchas veces y en diferentes situaciones llamarle mujer es una señal de respeto. Y más allá de una señal de respeto, Jesús le llama mujer puntualmente, según lo narrado en el Evangelio, 2 veces en todo el Evangelio a María. La primera vez es aquí, cuando va a iniciar su ministerio, en donde le pregunta, ¿qué quieres de mí, mujer? Y después, al final de su ministerio, estando en la cruz. Y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, San Juan, San Juan es impresionante. A mí me maravilla la brillantez de su evangelio. Y yo estoy seguro que solamente con el Espíritu Santo uno puede alcanzar estos niveles de sabiduría. Entonces, al comienzo de su predicación estaba María, al comienzo de su vida pública. Ahí iba a obrar el primer milagro, mujer. Al final de su vida, mujer. María estaba desde el inicio hasta el final, siempre firme, siempre atenta, siempre disponible. Y más allá de destacar este rol de María en el inicio y en el final puntualmente a través de esta palabra, San Juan está haciendo una teología, pero no hay palabras para describir realmente la hermosa teología que está haciendo San Juan, porque cuando nosotros comparamos el inicio del libro del Génesis, los primeros 2 libros, capítulo 1 y 2, y vemos este capítulo 1 y 2 de San Juan, vamos a quedar maravillados. San Juan 1 empezaba diciendo, en el principio era el verbo. ¿Y cómo empieza Génesis 1? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, en el principio. Entonces ahí empieza a coincidir. Después sigue la narración en el Génesis. Dice, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y en el 3 dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Pero Marco, parece que te confundiste. ¿Qué tiene que ver esto? No, ninguna confusión. Ahora vamos a entender. Dice, en el principio estaba Dios, estaba el Padre que creó el cielo y la tierra. Aleteaba el Espíritu de Dios sobre las aguas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Teníamos al Padre, teníamos al Espíritu Santo. Dijo Dios, haya luz, a través de su palabra. A través de su palabra. La Trinidad, la primera familia, la primera comunidad ya estaba ahí, en el inicio, en el Génesis. ¿Cómo empieza aquí? En el principio era el verbo de Dios, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Después va a hablar de la luz. Y finalmente va a mencionar también al Espíritu Santo. Y entonces empezamos a encontrar las similitudes. Esa Santísima Trinidad al comienzo del Génesis, Santísima Trinidad al comienzo del Evangelio de Juan. Después, ¿qué nos dice? En 7 días se narra la creación. Vamos a contar cuántos días transcurrieron en el Evangelio de Juan. Aquí empieza cuando estaba Juan el Bautista en Betabará. Y dice ahí, ¿quién eres tú? Yo no soy el Mesías. Después pasa Jesús, Él es el Cordero de Dios. Después a continuación va a decir, esto sucedió al otro lado del río Jordán. Y dice, al día siguiente, día 2, Juan vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, ahí termina
el versículo 34 y en el 35 dice, al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar, tercer día. Ahí, ese día se encontraban en el mismo lugar, se fueron a la casa de Jesús, se quedaron a dormir ahí. Ocurrió el episodio con Pedro. Después, en el 43 dice, al día siguiente, estamos en el día cuarto. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. ¿Cómo empezó el capítulo 2 de hoy? 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. 4 más 3 es 7. En el séptimo día se encontraba Jesús en la boda. Y ahí empezamos a encontrar ciertos detalles. Los 3 pilares más grandes son la creación, el éxodo y el tercero tienen que averiguar ustedes. Van a poder encontrar esto que yo les estoy diciendo en los escritos de los padres de la iglesia y también en un video brillante, por cierto, de Scott Hahn. Se llama Cross Purposes, los propósitos de la cruz. Y ahí él explica con detalle esto. Sin embargo, nosotros vamos a volver aquí y dice 3 días más tarde, 7, estamos en el día 7 entonces. 7 días duraba la creación. ¿Cómo le dice Adán a Eva? Le dice mujer. ¿Cómo le dice Jesús a María? Mujer. ¿Cómo nacieron Adán y Eva sin pecado original? Ellos cometieron el pecado, ellos nacieron sin el pecado original. ¿Quién nació sin pecado original? Jesús y María. Entonces, donde fallaron Adán y Eva, aparece el nuevo Adán y la nueva Eva. Y esto es una iluminación, un entendimiento que le dio el Espíritu Santo ya a los padres de la iglesia. Cuando nosotros leemos los primeros cristianos, ellos leían y compararon. Mira el Génesis con Juan. Mira esta similitud de 7 días, Adán y Eva. Adán le dice mujer a Eva, Jesús le dice mujer a María. Y ahí empiezan las conexiones. Entonces es por eso que Jesús también le dice mujer, porque ahí él define el rol que va a tener ella con respecto al demonio. Porque ya en el Génesis leíamos que le decía a la mujer de que iba a haber una enemistad entre la serpiente y ella le iba a pisar la cabeza. Entonces ahí nos damos cuenta de este otro dato. ¿Por qué le dice mujer? Y a veces es mucho más profundo y estaba muy lejos de ser porque no le quería a su mamá o estaba enojado o algo así. Bueno, volvemos. 3 días más tarde se celebraba una boda. En el día 7 estaban en Caná de Galilea, sacaba el vino, se va María junto a Jesús y le dice, no tienen vino a Jesús. Ella se va, le lleva su inquietud. Y ahí nos damos cuenta de cómo es María, de que ni siquiera hubo que pedirle. Ni siquiera hubo que pedirle, ella está siempre atenta y tal vez recién en el cielo nos enteremos de cuántas cosas consiguió María para nosotros. De que ella como nuestra madre que nos ama se dio cuenta y le pidió al Padre, le pidió a su Hijo, le pidió al Espíritu Santo que nos conceda esa gracia, que nos conceda esa, esa gracia. Y San Juan Pablo II, siguiendo la tradición de los padres de la iglesia, él identifica que la palabra mujer evoca la profecía en Génesis 3:15, donde Eva es descrita en un lenguaje anónimo muy similar. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Otra Otra palabra clave, aparte de mujer, en este versículo 4, es que Jesús dice, aún, todavía, podría traducirse también, no ha llegado mi hora. Eso significa de que había una hora establecida, de que había un momento en el que Él iba a empezar a obrar los milagros, de acuerdo a un discernimiento que él tenía. Sin embargo, a pedido de su mamá, porque le ama a su mamá y porque se apiada de los novios, Él adelanta los tiempos.
Entonces no es que no era la voluntad de Dios, claro que es la voluntad de Dios. Dios no va a hacer una obra, Dios jamás va a hacer una obra que vaya en contra de su voluntad. Entonces, si es que Dios obra un milagro, a veces es porque iba a ser nomás luego su voluntad, sin embargo, a pedido de María o de alguno de los santos, se acorta este tiempo, se acorta este tiempo. Y ahí que hace María, le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Ahí se acaba el trabajo de ella. Ahí se acaba su trabajo. Su trabajo es poder interceder, poder ser, de cierta forma, vamos a ver después la, la diferencia entre lo que es mediador y ser intercesor. ¿Y por qué solamente Cristo es mediador como tal? Sin embargo, tanto María como los santos y nosotros somos mediadores, pero podríamos decir con minúscula. Entonces, ¿qué hace María? Lleva a Jesús esta situación y le dice, hagan lo que Él les diga. ¿Por qué entonces nosotros acudimos a María? Porque vemos el poder de su intercesión. Ella intercedió por estos novios y les consiguió ese vino que ellos estaban necesitando. Sin embargo, ¿qué nos dicen nuestros hermanos esperados? Esperados porque esperamos a que vuelvan a la iglesia instituida por Cristo y porque rezamos y ayunamos por ellos, porque les amamos y buscamos que el espíritu de la unidad reine. Que nos reclaman, nos dice la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Dios es único y el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Bueno, pero ¿qué es lo que es mediador entonces? Hay que ir a la definición. Mediador es uno, según la RAE, es uno que se ocupa en resolver o reconciliar las diferencias al trabajar con todas las partes en conflicto. Se ocupa de resolver o reconciliar diferencias entre dos partes. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era el sumo sacerdote el que hacía los sacrificios, el que realizaba esos sacrificios en nombre del pueblo para poder limpiar, purificar sus pecados. Sin embargo, finalmente, en la plenitud de los tiempos, Cristo realizó el sacrificio de su propia vida. Ya no era un cordero, sino era Él mismo. Entonces Él se convirtió en sacerdote porque Él lleva a cabo el sacrificio, porque Él entrega su vida, en altar porque fue Él mismo en su cuerpo en donde se realiza, y víctima porque es Él mismo el que se entrega. Entonces, Cristo realizó el sacrificio de su vida para liberarnos de la esclavitud y de la muerte, de la esclavitud del pecado y de la muerte de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Entonces, esa mediación de alcanzarnos a nosotros la salvación no puede hacerla nadie, ni siquiera María. Sin embargo, en este rol de interceder, de ponerse en el medio de dos, además aquí dice, el mediador entre Dios y los hombres, es decir, entre el Padre y nosotros es Jesucristo. ¿Y dónde entra María? María es mediadora entre nosotros y su Hijo. A tal punto de que en el año 1921 el Papa Benedicto XV estableció una fiesta que se llama Santa María Mediadora de todas las gracias. Santa María Mediadora de todas las gracias. ¿Y qué pasó ahí entonces? Si es que había un solo mediador, bueno, es sencillo. María es mediadora ante su Hijo. María es mediadora ante su Hijo. Como lo vimos nosotros en las bodas de Caná. Dice Santo Tomás de Aquino, también a otros podemos llamarlos mediadores, porque cooperan a la unión de los hombres con Dios. Entonces, no solamente María es mediadora, sino también los santos y nosotros somos mediadores. San Juan Pablo II lo dijo en su encíclica Redemptoris Mater, se da una mediación. María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias, sufrimientos. Se pone en medio, es decir, hace de mediadora.
no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal, de que como madre nuestra, más bien tiene el derecho de, dice, hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión. Entonces es una mediación en carácter de intercesión y no ante el Padre, y esa mediación del sacrificio y de la salvación, solamente Cristo, categórico, nadie puede discutir eso. Y justamente esta oración, esta intercesión, se nos pide rezar por los demás. En esa misma carta, en la primera carta a Timoteo capítulo 2, dice en los versículos del 1 al 4. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos, sin distinción de personas. Por todas las personas tenemos que rezar, y por los satánicos, y también hay que rezar por los satánicos, especialmente por los satánicos. Y por las personas dentro de nuestra iglesia que arman desastre, evidentemente que por ellos también. Y por las personas que queremos, ahí nos sale más fácil. Sin embargo, aquí nos dice, esto es bueno que recemos, que hagamos peticiones, súplicas. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, a ella queda bien claro cómo María es la mediadora de todas las gracias, por qué se instituyó esa fiesta, qué es lo que hizo María, cómo es que ella actúa. Y, y bueno, ahí San Cirilo de Alejandría destaca que Cristo nos demostró con su ejemplo el gran respeto que se debe tener a los padres en atención a su madre a hacer lo que él no quería en un principio. San Alfonso María de Ligorio dice, si esta buena señora obró así sin que se lo pidieran, si esta buena señora obró así sin que se lo pidieran, ¿qué hubiera sido si se lo rogaran? Eso nos dice San Alfonso María de Ligorio. Y es por eso que nosotros creemos, si nosotros podemos pedirle a un amigo que rece por nosotros, o si un hermano esperado puede pedirle al pastor que rece por él. ¿Y qué tiene de malo eso? Nada. Aquí nos dice que está bien rezar unos por otros. Y si podemos pedirle a una persona, a un sacerdote o a alguien que está aquí o a nuestra mamá que rece por nosotros, a nuestro papá, ¿por qué no podemos pedir a los santos? Que también son personas que están vivas y resucitadas ya en el cielo. Y desde allá también pueden concedernos gracias. Y especialmente a nuestra Madre María. Ella es la única que en toda la historia de la humanidad, cuando le pide algo al Padre, no le pide como nosotros. ¿Cómo le pedimos nosotros? Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pero decimos tu Hijo. Ella es la única que cuando le pide al Padre puede decirle por nuestro Hijo Jesucristo. Y no es lo mismo cuando una mamá le pide algo a su esposo y le dice, bueno, por tu hijo tenés que hacer, por nuestro Hijo, suena diferente y tiene un efecto diferente en la persona que escucha. Es por eso que María tiene un poder de intercesión más grande que todo el resto de los santos. Y ahora ya sabemos qué hace María, está atenta. Dijimos que íbamos a ver algunos títulos de María. Aquí vemos de que es mujer, mujer con mayúscula. Y dice, hagan lo que Él les diga. Hoy viene a decirnos nuevamente, hagan lo que Él les diga. Este mandamiento del amor, háganlo, escúchenle, déjense iluminar. Había allí 6 recipientes de piedra a los que usan los judíos, de los que usan los judíos para sus purificaciones, unos 100 litros de capacidad cada uno, es decir, más o menos 600 litros. Y de acuerdo a otras traducciones, entre 300 y 600 litros. ¿Qué hace Jesús? Llenen el agua de estos recipientes y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, dice. Después de probar el agua convertida en vino. Acá tenemos un problema con la gente de poca fe. Tenemos un problema con la gente de poca fe porque aquí no dice
que logró Jesús en su primer milagro? Que los sirvientes consiguieran donaciones de 600 litros de vino sin que se entere nadie. No, no. Aquí dice que Jesús convirtió en agua 600 litros. Convirtió en vino 600 litros de agua. Entonces, cuando leemos la repartición de panes, sí es más fácil ahí tener poca fe, tener una fe pobre, una fe que piensa que Jesús solamente es capaz de lograr que la gente comparta. Entonces, hay gente que hoy día, lastimosamente, mutilan el evangelio, inventan y dicen, no, aquí lo que Jesús logró es que como habían 5.000 hombres, le hizo sentar en grupo de 50, logró que cada uno quite lo que tenía y compartieron y entonces sobró. No, no es así. En estos milagros, aquí nos damos cuenta de que cómo pudo haberse convertido el agua en vino. Tuvieron que haber conseguido, por ejemplo, que alguien done los 600 litros y no cuadra. Y hay varios milagros más que nos va a costar entender, como por ejemplo cuando caminó sobre el agua. ¿Qué hizo Jesús? ¿Logró una telepatía, una telequinesis? ¿Cómo caminó sobre el agua? ¿Cómo le devolvió la vista a un ciego? Entonces, su conciencia nomás le iluminó. A un paralítico, ¿y qué hizo? Jesús era neurocirujano y le reconstruyó la columna. Un muerto que llevaba 4 días pudriéndose. ¿Cómo hizo para que se levante de la tumba y vuelva a caminar? A veces no estaba muerto, estaba durmiendo nomás. Tomó un somnífero fuerte. No. Cuando Jesús calma la tormenta, son todos milagros. Entonces, por supuesto que está bien compartir el pan y por supuesto que está bien ser generoso y por supuesto que están bien las donaciones. Y claro que sí. Y con eso sumamos tesoro en el cielo. Sin embargo, los milagros existen. Son señales del señorío de Cristo sobre todo lo visible y lo invisible. Es así de sencillo. ¿Cómo Él expulsaba a un demonio? Porque Él es Dios. ¿Cómo transformaba agua en vino? Porque Él es Dios. ¿Cómo multiplicaba los panes? Porque Él es Dios. Y Dios es todopoderoso, ese es nuestro Dios. Nosotros en Él creemos, capaz de hacer milagros y que lo siga haciendo. Y lo sigue haciendo. Lo importante es que nosotros creamos en este Dios, no en el Dios que es más fácil creer. Sin embargo, nosotros creemos en un Dios atento, en un Dios que es capaz de transformar agua en vino. Ningún científico, ningún químico, ningún físico va a poder explicar cómo el agua se transforma en vino. Eso es imposible. Imposible. Cómo un pedazo de pan puede transformarse en tejido del corazón. Que un solo científico me explique cómo es eso posible. Que un pan que no tiene venas empieza a sangrar. ¿Cómo es eso posible? Son milagros. Es porque Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo. Simple. Y muchas veces lo hace porque nos ama, porque quiere aumentar nuestra fe. Y aquí dice, sus discípulos vieron y creyeron en Él. Vieron este signo y creyeron en Él. Y después de probar el agua, dice, convertida en vino, el mayordomo le llamó al novio y le dice, vení un poco. Todo el mundo sirve el mejor vino primero y una vez que la gente ya está un poco alegre, sirve lo peor. Sin embargo, vos obras al revés. Y ahí nos damos cuenta de cómo cuando Dios obra, siempre es mejor. Cuando Dios obra, siempre sale mejor. Y por más de que nosotros hagamos el esfuerzo y la gente pueda tener un nivel excepcional, no hay forma de comparar cuando Dios pone su mano en las obras. No hay forma de comparar. Dice, esta señal milagrosa fue la primera. ¿Y por qué obró la primera señal Jesús? Aquí dice señal, en otras traducciones dice signo. ¿Por qué es un signo? Porque le apunta a una realidad diferente. Porque dice, no, lo que ustedes ven nomás no es todo. Hay algo más grande, hay algo más hermoso, hay algo más profundo. Dice, alguien es Dios, son signos, porque muestran la presencia en la tierra de algo eterno. Muestran aquí en la tierra algo eterno, por eso es un signo, apunta a Dios, hace referencia a Dios.
Y dice, este signo milagroso, dice, milagroso, fue el primero. Jesús lo hizo en Caná de Galilea, ya vimos dónde estaba Caná en aquel entonces y podemos encontrarlo también hoy en el mapa. Y dice, y así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús después bajó a Cafarnaúm. ¿Dónde estaba Cafarnaúm? Vemos aquí en el mapa, ponemos nuestra cruz en Caná. Cafarnaúm está allá al lado del lago. Al lado de Corazaín está Capernaum, dice en este mapa, pero es Cafarnaum. ¿Y por qué dice bajó si sube en el mapa? Porque estaba más alto. Caná de Galilea estaba más arriba con respecto al nivel del mar. Entonces baja hasta Cafarnaum. Eso fue lo que hizo Jesús. Y dice, Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Permanecieron allí solamente algunos días. Bueno, el tema de los hermanos ya lo aclaramos múltiples veces, así que no hay problema con eso. Se refiere básicamente a sus parientes, porque es una palabra ambigua que en aquel entonces y también hoy vos sos mi hermano y no significa que es el hijo de tu mamá necesariamente. Y ya lo explicamos también por qué no puede ser que María haya tenido otros hijos. Entonces, resumen. Virtudes de María. Primero, humilde, siempre humilde ella. Ella sabe que ella no tiene el poder para transformar el agua en vino. Entonces, primera virtud, humildad. Segunda virtud o característica, atenta a Dios y al prójimo. Atenta a Dios y al prójimo. Atenta a lo que Dios tiene para decirle y a las necesidades del otro. Y finalmente, disponible a Dios y al prójimo. Esas son las tres características de María. Humilde, atenta a Dios y al prójimo, disponible a Dios y al prójimo. Y aquí vemos esta característica de los discípulos que vieron y creyeron. Sin embargo, Jesús nos llama a más. Él nos dice, felices los que creen sin ver. Entonces que por lo menos al ver las cosas creamos. Y si aspiramos a más, pidámosle esa fe para creer sin ver, para con solo escuchar el testimonio de lo que Dios nos dice, podamos creer y llevarlo a la realidad. Se hace realidad en ustedes la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué estamos llamados hoy nosotros? A poder ser como María. Que hoy nosotros podamos ser humildes, que podamos ser atentos a lo que Dios nos dice y a las necesidades del prójimo y disponibles, hacer ese espacio para que Dios obre, hacer ese espacio para poder obrar hacia el prójimo. Entonces Dios nos santifica y nosotros santificados llevamos a las obras. Y finalmente, creyentes, creyentes. Porque eso necesita nuestra iglesia, gente que crea y que lo lleva a la práctica con humildad, con esa atención y disponibilidad. Así que vamos a darle gracias a Dios por tantas enseñanzas que hoy nos regaló. Señor, te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias por habernos escogido, por habernos llamado desde donde sea que estábamos, como sea que estábamos, para encontrarnos contigo. Para que podamos, Señor, dejarnos amar, para que podamos reconocer tu amor y a partir de ahí, Señor, llevarlo a todas partes. Te pido que esta humildad de María, que esta atención de María, esta disponibilidad de María, podamos tenerla cada uno de nosotros. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande, los trabajadores son pocos. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te pedimos que puedas ayudarnos para que podamos amarte como Jesús te ama. Que podamos amarte como Jesús te ama. Te damos gracias por lo que tú nos amas y las gracias que nos concedes de Dios.
Te damos gracias por ser el ejemplo magnífico de cómo seguir a tu Hijo, permanecer fiel hasta el final, desde el inicio hasta el final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, contra viento y marea, estamos presentes, alabándole a Dios, dándole gracias, compartiendo su palabra y su presencia, encontrándonos con Él. Así que espero que haya sido de bendición para ustedes. Si todavía no lo compartieron, este es el momento, y si ya lo están viendo desde YouTube, sería una gran ayuda que puedan darle me gusta y suscribirse al canal, y de esa forma YouTube muestra a más personas el contenido, y así podemos llevar al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches. Adiós.